Una persona así no puede gobernar. Tengo un presidente que es un desquiciado. El presidente está muy bien. Cuidado, Milei. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Pregunta, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? Decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Hemos destacado una y otra vez, acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen. Privados, o sea, es un banco dándole un crédito a otro privado, o sea, tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida, y la única responsabilidad que siento sinceramente como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Por supuesto nos vamos a ocupar de esto que presenta Julián Varese con su talento habitual, la estafa moral que ha significado el endeudamiento de los argentinos como consecuencia de una política económica que trata de favorecer a los más ricos y que está en contra del pueblo, pueblo que no come o que no compra remedios o que no puede pagar las tarifas y que entonces se endeuda. El gobierno pretende no tener nada que ver y no transferirle la cuenta a otros, que tendría que hacer simplemente retasear un poco lo que le da al sector privilegiado de la sociedad argentina. También frenar un poco el intento de pagar a como dé lugar, pedir mejores fechas, o sea, para la deuda que ellos mismos contrajeron. Pero no, el gobierno no recorre ese camino, se desinteresa, se despreocupa. Le falta el respeto, naturalmente, al derecho de los argentinos. Ya nos vamos a ocupar de ese tema, pero permítanos hablar de otro asunto que tiene que ver también con la dignidad de la Argentina, y es la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en todos los asuntos que tendrían que tenerlo en la embajada y no en la actividad pública dentro de la Argentina. Lo llaman del Parlamento, como cuenta Página 12, para que explique su intromisión en los negocios de una cooperativa de empresas chinas. El peronismo en diputados lo citó, para que dé explicaciones por esta intromisión norteamericana en la República Argentina. La citación se da después de la semana pasada, cuando expusieron los directivos de la cooperativa eléctrica Calf de Neuquén para denunciar las presiones que recibieron de la embajada para que no hagan acuerdos con Huawei, para que no hagan acuerdos con China. Y si lo hacen, lo van a pagar muy caro. No van a poder, por ejemplo, recibir la visa de Estados Unidos. No es tan caro, pero para algunos puede considerarse una amenaza. Le preguntaron a Peter Lamelas por esto y veamos qué respondió. El cooperativo de electricidad en Neuquén, tuvimos una visita muy cordial, muy diplomático y muy productivo. Y vamos a ver lo que pasa. Pero ellos fueron los que dijeron, inclusive en el Congreso, que habían recibido mensajes por parte de Estados Unidos amenazando o dejando entrever que podían revocarle las visas. ¿Eso no sucedió? El presidente Trump y el secretario Rubio siempre dice esto. Una visa es un privilegio, no un derecho. Cada uno cuida su casa. Nosotros estamos cuidando la casa nosotros de los Estados Unidos. Es el derecho de nosotros dejar entrar en el país que queremos dejar entrar. Vamos a mover para adelante, no vamos a amenazar a nadie, vamos a hablar de lo que podemos hacer juntos. Como haciendo juego con lo que se vive en la Argentina, es bastante payasesco el personaje embajador de los Estados Unidos. Sí, es un derecho de Estados Unidos dar o no la visa, pero no es un derecho venir a amenazar con que no darán la visa, es decir, una penitencia, una pena a quienes quieran negociar porque les conviene, porque les va mejor, porque hicieron una licitación, como sucedió con la cooperativa Calf, y la ganaron los que son chinos y no los norteamericanos o los representantes locales, la parte cipaya de la Argentina. Así que él tiene derecho, sí, los Estados Unidos, a recibir a quien quiera, nadie lo niega.
Lamentablemente la Argentina no asume la misma posibilidad como alguna vez hizo Brasil, el Brasil de Lula, cuando le quitaron la visa a ciudadanos brasileños o le pusieron trabas, los brasileños también pusieron trabas a través de Lula a la presencia de ciudadanos norteamericanos. Nosotros también les vamos a pedir una visa. Y el problema se terminó inmediatamente. Miriam Bregman, la diputada, sostiene, y con toda razón, que lo que está pretendiendo finalmente Estados Unidos es quedarse con vaca muerta, un bien argentino que ya es algo muy, pero muy importante para la economía y para el futuro del país. Y toda la legislación que le fueron votando, con complicidades, Gato, vos eso lo señalás muy bien, porque ahora estamos pagando las consecuencias de eso, es lo que ven. Entonces, se quieren quedar con vaca muerta, no quieren que nadie los moleste y lo tienen a Milei como títere paseando por el mundo. Yo ahora acabo de llegar de Brasil. El interés que hay por lo que pasa en Argentina es increíble. Todos los medios preguntando, todos los medios consultando, porque no pueden creer lo que hace Milei. Hay un comunicado de la Embajada China muy oportuno y muy lógico. Es una declaración del portavoz de la Embajada China que dice que la acusación infundada del embajador Lamelas contra empresa china y gobierno chino es calumnia sin ningún fundamento. Viene generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado. Es a esto que no tiene derecho el personaje Lamelas. Lo que viene haciendo la parte estadounidense es motivado por la mentalidad de Guerra Fría. Se creerán que están todavía en los años 60. El construir un pequeño patio y un muro alto no corresponde con las corrientes primordiales del mundo. Nuestro colega Néstor Restivo hace una especie de aclaración. Necesario. Hay que entender, China hace negocios, no hace como Estados Unidos, que directamente se convierte en un invasor del país. Los CEOs de las empresas Silicon Valley se han afiliado al ejército de Estados Unidos el año pasado. En China hay un modelo económico donde el Estado es rector y dirige el desarrollo. La empresa Huawei es una empresa privada, pero sus intereses y su estrategia se alinea con el gobierno de China en el plan quinquenal. Pero que no me venga a decir que en Estados Unidos las empresas que capturan datos de todos nosotros no le pasan los datos también al gobierno de China. Digamos, es ridículo, estadounidense, pero hay como una doble vara permanente. Yo creo que Estados Unidos es consciente de su derrota, que ve que no puede imponer condiciones ni a Irán, ni a China, ni a Rusia, como en otros momentos de la historia quizás tenía esa capacidad. Ese repliegue que es objetivo y que Trump mismo reconoce, digo que es una mala noticia para América Latina porque ellos se repliegan pero se despliegan en América Latina. Y tampoco ha podido con Brasil, claramente. Telesur hizo un muy buen informe sobre cuál es el interés de Estados Unidos en Brasil, que gane la derecha, naturalmente. Como era obvio, Brasil resultó no ser inmune a la injerencia estadounidense. Entre ofensivas contra el juez que condena a Bolsonaro padre, reuniones en la Casa Blanca con Flavio Bolsonaro e intentonas desestabilizadoras por medio de enviados de Marco Rubio, la injerencia está en todas partes. Estando apenas a un par de meses de unas elecciones que decidirán si se le pone freno a la oleada ultraderechista que invade al continente o si, por el contrario, Brasil se consolida como lo que siempre había tenido que ser, uno de los pilares del eje de resistencia latinoamericano. Extraordinariamente dicho, pilar de la resistencia latinoamericana para tener gobiernos populares. Miren lo que es esta imagen. Este es un acto de Bolsonaro en la zona de Copacabana, en Río de Janeiro. Poca gente, ¿no? Es llamativo, porque la convocatoria tenía muchos días y a través de todos los medios posibles. Y sin embargo, esta ha sido la respuesta. Parece que la distancia entre Lula y Bolsonaro se hace más importante. No queremos adelantarnos, porque la verdad sería tan penoso la derrota de Lula que no queremos ni imaginarlo, así que dejemos transcurrir los días hasta el 4 de octubre. No falta tanto. Pero miren ustedes lo que pasa en esta convocatoria. ¿Qué banderas se ven? Casi a la par de las brasileñas, las banderas norteamericanas. La bandera de Estados Unidos. Esto es meterse Estados Unidos o Brasil, introducir a Estados Unidos para ver si saca algún tipo de ventaja en lo que son las elecciones para el 4 de octubre. No nos olvidemos que en la Argentina el año pasado gravitaron muchísimo con aquellos 20.000 millones de dólares que le acercaron a Milei y que, por supuesto, los argentinos tendrán que pagar y están haciéndolo y por muchos años. Pero aquello le permitió
a Milei ganar las elecciones. Estados Unidos tiene la esperanza, Trump, de influir de la misma manera. Por ahora da la impresión de que no. Ahí está Bolsonaro, ahí está la bandera norteamericana, ahí está una alianza que para el caso, tratándose del sentido soberano que Brasil debe tener por ser un enorme, maravilloso país, no se presta cuando la derecha es la que quiere tener la voz cantante. Vamos a ver algo más al respecto. Lo que Bolsonaro dice sobre los jueces de la Corte Suprema. Porque eu vou indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Homens e mulheres que serão contra o aborto, homens e mulheres que serão contra a liberação das drogas, homens e mulheres que não vão perseguir adversário político, homens e mulheres que voltarão a respeitar a Constituição, homens e mulheres que darão segurança jurídica no nosso país. Jorge Navarro ha hecho un editado muy interesante porque, así como Bolsonaro, es Milei, la misma forma de cipallismo. La sanmartiniana es una fuente permanente de inspiración para todo mi gobierno. Nada que ver. El cinismo de Milei no tiene límites. San Martín lideró un proceso de revoluciones nacionales contra el imperialismo español. Milei, en cambio, es títere del imperialismo norteamericano y especialmente es títere del fascista, del genocida de Donald Trump. Para desarrollar ese proceso revolucionario, San Martín creó un ejército popular integrado principalmente por chilenos, por esclavos. Milei se mete en la campaña norteamericana por su lado. Es una participación en las penumbras, pero igual viaja a Washington para ponerse de rodillas y para pedir votos él y fondos para Donald Trump. Lo tienen que traducir cuando dice votemos a Donald Trump, salvemos al mundo, poco menos. Mire el flyer del evento del que va a participar Milei. Él se lo cree. Esto es gravísimo. Mire, Fernando Cermedo, que hoy fue detenido acusado de intentar matar a su expareja, por lo menos, decía, a propósito del mismo lugar donde va a estar hablando Milei, ayer recibí en la Gala Hispana de Mar-a-Lago el premio al consultor político del año. Gracias a todo el equipo de Numen Publicidad y a los que acompañaron todo este duro camino. Viva la democracia, viva la libertad. Así son estos personajes. Veamos lo que pasó hoy con Cermedo. Lea conmigo página 12. Detuvieron a Fernando Cermedo en Bolivia tras un ataque de sicarios contra su expareja. Fernando Cermedo, consultor clave de la derecha sudamericana, en especial de Milei, Bolsonaro y el gobierno boliviano para el que estaba trabajando, ahora hasta que lo detuvieron, fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz por contratar sicarios que le dispararan a su expareja, Nadia Beller. Cermedo es además un testigo fundamental en la causa Andy. Mire qué personaje. Declaró que Diego Españolo ya le había contado que había coimas, el 3% para Karina, y que las cosas estaban operadas por los primos Menem. Así las cosas. Vamos a poner pantalla partida para que usted vea al personaje Cermedo, que tiene una historia, tiene prontuario, no currículum, y los sicarios que habría contratado para matar a su expareja. Está detenido por esto, la expareja quedó viva y en el camino a un grave al hospital dijo que era lo que había sucedido. Estaba esperando ella frente a este hotel donde acaso estaba Cermedo, esperando que él saliera o algo por el estilo. Hay algunos chats también muy comprometedores para el personaje Cermedo. Ahí está la mujer esperando. Y salen estos dos sicarios y uno de ellos gira y le aplica los balazos. Por suerte, la mujer parecería se salva, pero Cermedo no. No al menos de la cárcel, está detenido en forma preventiva, acusado de contratar sicarios para matar a su expareja. Vamos a ver a Noelia Custodio. Esto es importante también. Hay un editado en el que el tema es el femicidio. Préstele atención de acuerdo a lo que acabamos de ver. En Argentina matan a una mujer cada 31 horas. Claro. Me parece, estamos hablando de este caso. Pero mataron a Dulce también. Digo, pasó esta semana.
Entonces, me parece que hay algo más profundo que atacar. Obviamente, el femicida merece años de preso porque es un peligro para la sociedad. Pero no es, bueno, lo que vos decías recién, uno lo primero que dice es un enfermo, es un hijo de puta, pero la verdad es que es un chabón, ¿viste? Sí, claro. Funcional. Tenemos un presidente que no está a favor de la palabra femicidio, por ejemplo. De ahí para abajo, un desastre. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Pero, pese a este esfuerzo de la derecha, la comparación, por lo menos en estas imágenes del acto final o del acto de esta semana de lanzamiento, en realidad, de Lula y de Bolsonaro, marca diferencias sustantivas, más allá de la bandera de los Estados Unidos, que tendría que abochornarlo, pero no a Bolsonaro, no a Milei. Independientemente de esto, hay que decir que mientras una maravillosa multitud acompañó a Lula, lo que tenía a su alrededor Bolsonaro dejaba bastante que desear, por lo menos desde el lugar de Bolsonaro. Había poca gente, directamente. No respondieron en Río de Janeiro, que es una ciudad donde ellos están acusados de haber tenido relación con los que asesinaron a Maricel Franco. Quiere decir, están ciertamente comprometidos, pero no debe haber sido por eso que el público retaseó su presencia, que los votantes no se hicieron notar. Ahí está el acto de Lula, una verdadera maravilla. No cabía un alma en Villa Euclides, pero sí sobraba mucha playa en Copacabana en el acto de Bolsonaro. ¿Por qué Lula? Bueno, él está allí, como le vamos a escuchar decir a continuación. Hace 47 años se presentó en el mismo lugar, con el mismo discurso, con el mismo sueño, con las ilusiones de hacer un Brasil grande, un Brasil potencia, pero también un Brasil igualitario, que camine por lo menos hacia la igualdad. Nunca se la va a alcanzar, pero yendo para ese lado, caminando hacia ese horizonte, la vida de inmensas mayorías mejoran sustantivamente, como ocurrió de la mano de Lula. Pode ter certeza da minha lealdade com vocês. E é por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui, 47 anos depois, com o mesmo tom de voz. Talvez um pouco mais rouco, talvez sem a eloquência da voz que eu tinha. Mas estou aqui para dizer para vocês, eu sou o primeiro presidente da República eleito 3 vezes. Enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos y medio. El futuro con el que sueña Lula incluye, por ejemplo, universidades, cosa que no quieren los Bolsonaro ni los Milei, como ya se sabe. Não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero que o filho do rico não vá para a universidade, que o filho da classe média não vá para a universidade. Eu não quero, ele tem que ir para a universidade. Agora, o que eu quero é que a filha da empregada doméstica, a patroa, tenha a mesma chance de disputar uma vaga que a filha dela. Sou o presidente que mais fiz de universidade na história do país. Fui o presidente que mais fiz de institutos federais na história do país. E eu fui o cara que mais fiz de extensões universitárias na história desse país para evitar que o menino do interior tivesse que ir para a capital. Por quê? Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. Sabe a falta que fez? Então eu quero que as pessoas estudem. Por que nós criamos o ProUni? Por que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, o país vai ser sempre igual. Esse é o papel do Estado. É garantir que ela tenha oportunidade e que vença o melhor. Para eso existen los liderazgos,
para llevar a sus pueblos de la mano hacia un futuro en el que haya universidad, educación en general, salud, salario y sobre todo respeto por el otro. De eso se trata. Los líderes, los verdaderos líderes, piensan en la universidad para todos, entre muchas otras cosas, pero la universidad para todos. Lo que decides hacer, lo mejor que prometer realizar, acá tiene, o sea, muchas veces se repiten consignas vacías, que se repiten casi monocordiamente, sin darles un sentido y un anclaje, un clivaje con la realidad, ¿no? Y yo la verdad que siento que cuando voy por cada una de las cosas, de una universidad, a un hospital, o a un satélite, o al CONICET, con tantos científicos que repatriamos con el programa Raíces, con las escuelas, con el Progresar, ese programa que sacamos, con el Conectar Igualdad. Vos fijate, me hablan de Elon Musk y no le dan una puta computadora a un pibe en los colegios. A ver, hermano, ¿cómo querés que va a tener a Elon Musk si le está sacando las computadoras? Nosotros pusimos en manos de los pibes 5 millones de computadoras. ¿Viste? Computadora de Conectar Igualdad. ¿Qué edad? Empecé la escuela en 2003 y la terminé en la secundaria en 2015. Ah, bueno, vos sos una... sos una hija de Rebeca Granada. Por eso está la foto de Lula y CFK juntos ahí en San José 1111. Lula sabe lo que es la cárcel injusta. Lula sabe lo que es el pedido mundial Lula libre, como ahora Cristina libre. Lula entiende perfectamente cómo se fabrica una fake news, porque él la padeció en carne propia. Sabe lo que es la cárcel, como lo sabe Cristina Fernández de Kirchner. Y sabe la enorme injusticia que hay detrás de estas historias. Vamos a despedir este tramo con la música de Lula, tan contagiosa y que nos hace bien. Son músicas que limpian, son historias que vale la pena contar. Ellos van a entrar a la historia. Imagine lo que se puede escribir de un Bolsonaro, de un Milei. Imagine lo que se puede escribir de aquellos que han luchado contra los poderes reales para conseguir que los pueblos caminen hacia la salud y la educación, hacia el respeto, hacia la soberanía. Todo eso se puede conseguir con líderes que piensen en función del pueblo y no de las élites dominantes y mucho menos todavía de la bandera de los Estados Unidos que acompaña a Bolsonaro en su campaña. Un poquito más de la música. Lula da Silva é a estrela que brilha, ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha, ele é brasileiro, trabalhador e família. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, los amigos en Argentina o en cualquier parte del mundo a través de YouTube. Y por supuesto, recuerden que nos pueden ver también cuando están leyendo Página 12. Ahí nomás hacen clic por curiosidad a ver qué estamos haciendo y tiene la programación de AR12. Están invitados. Vamos a hablar de la economía, de lo que pasa en la Argentina. Hay algo muy interesante que sucedió sobre la ausencia de Milei. Fíjese las flaquezas reales de la economía de la Argentina, que hay quienes pretenden que por haber dicho o preguntado muchos de nosotros, ¿dónde está Milei? 10 días sin aparecer. ¿Qué de la vida de Milei? Es el presidente de la República este señor. ¿Está enfermo? No sabíamos. ¿Está enojado con el sistema, con la vida? Porque es probable. No sabemos. ¿Estaba ocupándose como nunca de sus perros? Tampoco lo pudimos saber. Nada habían dicho sobre qué ocurría con el señor Milei, presidente de la República, nada menos. Pero hay quienes dicen que por preguntarnos eso se le armaba lío al gobierno, que subía el riesgo país. Aunque a usted le parezca mentira, esta ha sido una especulación de algunos sectores vinculados periodística, mediáticamente a Milei. No puede ser. Como también nos privan del derecho de preguntar qué es de la vida de Milei cuando desaparece después de Colombia 10 días consecutivamente. Vamos a ver América 24, qué elucubración hacía al respecto.
Vos habías comentado que estaba escribiendo un libro. Eso lo dije... ¿Cuándo fue? El viernes. Habías dicho que está... Yo tenía ese dato de que estaba terminando un libro, que efectivamente terminó de escribir un libro, ahora te voy a contar cuál es. Hasta donde me contó este ministro, el presidente estuvo encerrado, prácticamente no tenía contacto con nadie. Por ejemplo, llamó la atención porque nunca tuvo contacto con nadie de la custodia, ni edecán presidencial, nadie. Bueno, estaba escribiendo un libro, ahí está, ahí lo tenemos, en esto que, como se darán cuenta, es una animación. Ahí está escribiendo su libro. Se ve que escribía 16 horas o un poco más por día y que no podía ver absolutamente a nadie. La pregunta sencilla, ¿qué pasa con Milei? ¿Le sucede algo? ¿Dónde está Milei? Dicen sectores del gobierno, periodistas, que puede haber perjudicado al país porque entonces aumentó el riesgo país. Lo aumentó Milei con su ausencia. Él es el responsable. No se le paga para que escriba un libro. 10 días escribiendo un libro. No es para eso. Mucho menos de quien, ya sabemos, no tiene ningún inconveniente en plagiar un libro. Por consiguiente, aquí lo que falla es el lado Milei, como en todos los órdenes, me da la impresión. Pero mientras tanto el país sufre, padece. Los 10 días que estuvo Milei nada más que escribiendo su libro, se privó de conocer, por ejemplo, lo que la UCA dice sobre la pobreza infantil en la República Argentina. Lea conmigo, el 42,5% de los niños de la Argentina viven en condición de pobre y el 9,5% son indigentes. Esta es una realidad que marca la UCA. Esto es lo que ignoró olímpicamente durante todo este tiempo Milei, supuestamente escribiendo un libro. De verdad que es poco decorosa la presentación, la explicación, la idea de que Milei puede tomarse 10 días con todo lo que viaje, con todo lo que anda por ahí, con todo lo que tuitea, cuando gobierna, cuando tiene un asunto entre manos que corresponda al interés de todos los argentinos. Lea conmigo ahora lo que Claudio Altamirano escribió, nuestro colega, gran pensador por otra parte. En el gobierno de Javier Milei, la niñez y la adolescencia son el blanco más vulnerable. El hambre aparece con el recorte del 65% en el presupuesto de comedores. La primera infancia también fue arrasada. El desmantelamiento del Plan Nacional de Primera Infancia y del Plan 1000 Días dejó a más de 150.000 niños de entre 0 y 4 años sin espacio de cuidado. Y Milei, escribiendo un libro, el impacto llega a cada hogar. Un 31% de las familias con niños todavía no logra cubrir sus gastos básicos. Por favor, Milei, ¿en qué página va? Termínelo porque este asunto se hace bastante importante. Mire, dice Claudio Altamirano que hay una crueldad reservada para los niños con discapacidad con el veto de la ley de emergencia. ¿Todavía está en eso, Milei? ¿Todavía no terminó con el tema de los discapacitados? Por favor, acabe con el libro y venga a prestarle atención a estos asuntos que son los que verdaderamente nos angustian. Lo quiero escuchar con lo que decía en 2024. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Bueno, hagamos algo. Si estamos muriendo de hambre, somos nosotros los responsables. Algo tenemos que hacer. Busquémoslo la solución, porque él no lo tiene. Él está escribiendo, por ejemplo, o viajando, que es otra posibilidad, o tuiteando, que es el común de sus actividades, o bailando, o haciendo el ridículo, o poniéndose ropas de payaso, o adulando a Caputo, del que dijo que era el mayor fugador, como lo sigue siendo, de la historia de la Argentina, o ignorando a los empleados de FATE, ignorando las marchas, pasándole por el costado a todo lo que verdaderamente preocupa y angustia al país. Veamos lo que dice Adrián Díaz sobre este tema muy, pero muy preocupante. Aumentó la mortalidad infantil en el primer año del gobierno de Milei. No poder garantizar un plato de comida. Todo el mundo recordará cuando Maradona recordaba que cuando él se dio cuenta ya de grande que a la mamá a la noche no le dolía el estómago todas las noches cuando iban a cenar, sino es que la comida no alcanzaba. El tremendo impacto emocional y desestructurante que puede tener para una familia que no se pueda poner un plato de comida, todas las comidas. Aumentó la mortalidad infantil en el primer año del gobierno de Milei, cosa que
ni en pandemia había sucedido, de 6.25% del 23 al 24. No hay registro de semejante aumento. Paren de seguir destruyendo, paren de arrasar, paren de decidir quién puede vivir y quién va a morir, paren. Creo que no vamos a poder compartir con ustedes nada más importante que lo que acabamos de escuchar de Adrián Díaz. Igual acompáñanos, mire lo que ocurre con la natalidad en la Argentina. En el mundo también hay un decaimiento de la natalidad, pero la Argentina tiene otro tipo de problemas. Mire, cuando a uno le va bien, llega a su casa y probablemente tiene deseos del contacto con su esposa o con su esposo. Pero cuando a uno le va muy mal, pierde las ganas de todo. Cuando hay desesperación porque tenemos la cabeza puesta en la deuda o en que nos quitaron el trabajo o el salario no alcanza, las dificultades crecen en ese sentido. Pero además, si queremos unirnos en pareja, tenemos 22, 23, 24 años y hablamos ¿cómo? ¿De qué manera podemos ir a vivir juntos? ¿Y cómo entonces proyectar la llegada de un hijo? ¿De qué manera imaginar que se puede fácilmente traer un niño, una niña, a este mundo de tantas dificultades con un futuro tan incierto como el que este futuro está asegurando? 777.000 nacimientos hubo en los tiempos de Cristina Kirchner, 413.000 ahora, la mitad. Es tremendo, ¿no? No es solo por esto que le estoy diciendo. Hay otros temas concomitantes a las realidades del tiempo, el celular, el tiempo que se invierte en un mundo demasiado individualista. Bueno, eso también tiene que ver. Aquí propugnan justamente esa forma de vivir. Es asombroso, ¿no? Se precisan habitantes, se necesita más gente y se tiene menos. 477.000 nacimientos en los tiempos de Cristina Kirchner. Hasta en eso era un estado de bienestar, un estado de más amor, si me permite el término. Cristian Asinelli dice que la desigualdad se hereda. Gran verdad. Permitir que haya gente que no tenga nada y otra que tenga absolutamente todo. La desigualdad es una foto. Esta desigualdad se hereda, pasa de padres a hijos. Vos ves, el 50% de la población más pobre tiene el 10% del ingreso y el 1% de la riqueza. Y el 10% más rico tiene el 55% del ingreso y el 77% de la riqueza. Ah, es imposible. Porque hay causalidades que te van llevando a que esta desigualdad persista generación tras generación. Hay una movilidad que es absoluta y una movilidad que es relativa. La absoluta es cuando vos estás mejor que tus padres. No porque sí, los jóvenes le están retaseando cada vez más el apoyo a Milei. Bueno, parece que Milei está perdiendo bastante aura entre los jóvenes. Si miramos los datos del último índice de confianza del gobierno de la Universidad de Tela, la línea verde es cómo fue evolucionando el índice entre los jóvenes. Y la violeta es el total de los argentinos. Si ves ahí, por primera vez, el número entre los jóvenes está por debajo del total. Sí, sí, sí. Algo está pasando ahí que están cayendo, pero además están más insatisfechos que el total. Si vos mirás cuál es la realidad en la que están los jóvenes hoy en Argentina, tienen 2 veces más de probabilidad que el total de los argentinos de estar desempleados. Sencillo, ¿eh? Está muy bien la explicación. Mire lo que fue el Día del Niño en tiempos del ajuste. Cayeron las ventas 2,5 y se produce que cada 9 en 10 comercios tuvo un balance negativo. Estos son números de CAMES, números muy claros. Mire, escúchelo a Salvador Femenía para entender mejor. Reducen fuertemente los márgenes. Pero aún así digo este resultado. Los días más importantes a nivel comercial son las fiestas navideñas, sí. Luego el Día de la Madre y luego el Día del Niño. Lo siguen siendo, pero evidentemente con promedios muchísimo más bajos, ¿no? Dentro del contexto general, bueno, caerán un poquito menos que el promedio general, pero que caen, la verdad que no se recupera el consumo, ¿no? El CEO de YPF, en ese mundo de 100 millones de pesos por mes que él habita, pero no solamente él, que por lo menos es el CEO, Franco se las rebusca con 90 millones de pesos por mes. Parece mentira. Bueno, de ese mundo viene una promesa. ¿Le creemos que va a bajar la nafta?
El gobierno no entró nada, no tiene nada que ver, no hubo ninguna reunión, nada. Lo arreglamos entre nosotros porque vimos nosotros con nuestro real time, donde vemos el consumo de todos los surtidores, que la demanda se estaba destruyendo y no podíamos seguir destruyéndola. O sea que usted dice que si el precio del petróleo se estabiliza o baja, en algún momento... Sí, cercano, puede ser cercano. En algún momento va a bajar el precio. Y nosotros tenemos un acuerdo ético con la gente, con los consumidores. Está publicado. Verso a verso y golpe a golpe. Estos son golpes. Mire, en el 2023... usted podía, con su poder adquisitivo, llegar a 26.3 tanques de nafta. Esto es lo que compraba con un salario promedio en la Argentina del 2023. ¿Sabe cuánto puede comprar ahora? 16 tanques. Es decir, 10 tanques menos de nafta con el salario promedio. El aumento de la nafta, del precio, fue de 558%. Un poco más que la inflación. Aún la inflación de verdad, porque la de mentira está en la mitad casi de esto. La fuente es la Fundación Encuentro. Estas son las realidades. Mire lo que es esta otra placa. El impuesto del combustible recaudó 1.5 billones de pesos. 1.1 de billones están guardados en plazos fijos, en la timba de Caputo. Métale para los clientes, reparte, es un tipo en el casino, Caputo. Solo el 26% fue usado para hacer obras. Para lo que está destinado ese 1,5 billones, pero no lo usan en eso. El 26% nada más, la cuarta parte fueron a las rutas. Sí fueron, en el camino, gobernadores, etcétera, vaya a saber cuánto finalmente, porque las rutas están hechas un desastre. Enseguida me va a acompañar usted a un viaje que parece cuento, un mal cuento por supuesto. Leonel Chiarella, de Venado Tuerto, explica para qué son las rutas. La plata tendría que estar en las rutas. ¿Para qué? Para que la gente no se mate. Las rutas no las usamos para ir de vacaciones solamente. Las rutas se usan para ir a trabajar, para ir a estudiar, para que una ambulancia de un pueblo llegue a la ciudad, para que un club vaya de un lugar a otro a competir. Y hoy las personas que trabajan en otras ciudades tienen que transitar por esa ruta exponiéndose todos los días a que cualquier imprudencia no te da margen de error, no te da margen de maniobra por el estado de las rutas. Porque eso lo que te genera es la muerte, lo que te genera es los accidentes. Entonces, creo que falta mucha empatía, falta primero cumplir con la ley. En vez de que la plata esté en los plazos fijos, la plata tendría que estar en las rutas. ¿Para qué? Para que la gente no se mate. Pero el negocio de Caputo es la timba, por eso, ¿qué le importa a él la Ruta 9? Una que va atravesando 7 provincias, llega a La Quiaca. Mire cómo está la Ruta 9, mire cómo se transita, mire el peligro para esa formación que lleva muchas personas, o para estos camiones que tienen que ver con la economía, con la dinámica del país. Ruta 9 está viendo usted en este momento, no cualquiera. Esta es una ruta importante. Observe cuál es el proyecto en sí mismo y vea cómo está. Esto es lo que pasa cuando no se hace obra desde el gobierno nacional, que es el que tiene la responsabilidad en esto. Como bien decía, hace más de 30 años, y como dice ahora, primero Néstor Kirchner y después Kicillof. A nosotros nos preocupa el problema de los excluidos, nos preocupa el problema de las provincias del interior, que son el patio trasero de la Argentina, nos preocupa la federalización de la inversión, nos preocupa la concentración económica, nos preocupa la concentración política, nos preocupa la distribución del ingreso. Fíjese usted lo que es la concentración económica en la Argentina. Si usted hace una autopista en Capital Federal, va a encontrar muchísimos capitales privados queriendo invertir, pero si la va a hacer a Santa Cruz, ¿quién va a hacer una autopista en Santa Cruz? Primero, no es necesario, pero en segundo lugar, con esto, ¿qué le quiero decir? ¿Qué niveles de rentabilidad, qué niveles de retorno? Es decir, no existe el mercado, sino está el Estado promotor, no el Estado benefactor. El Estado presencial, el Estado promotor, que vaya realmente en demanda de la solución de estos problemas, evidentemente no se solucionan. Quiero decirlo para que se entienda bien, la obra pública de infraestructura,
la gran infraestructura vial, ferroviaria, las rutas como la ruta Presidente Perón, que inauguramos 22 kilómetros el otro día, las grandes rutas de la Argentina, las escuelas, los centros de salud, los hospitales, los parques industriales, o los hace el Estado o no los hace nadie. Y las barreras, ¿no será exagerado, gobernador, que también las barreras las tiene que arreglar la gente? Estos son los vecinos en el ferrocarril Mitre arreglando la barrera porque el Estado no se ocupa. Entonces ellos van y hacen realidad la posibilidad de que, bueno, finalmente ocúpense ustedes, como dice Milei, háganlo, vayan. Es imposible, por supuesto. Esto es una excepción, casi una metáfora. Porque, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué lo hacen? Qué irresponsables que son. De verdad que la derecha puede hacer lo que se le antoja, cualquier cosa, porque como está permitida por los que viven de esa derecha, por los que hacen negocio con esa derecha, por los que se quedan con todo, en medio de eso, esa permisividad también los condena, porque se van dejando estar, no arregla la ruta, no arregla una barrera, no le da nada a las personas con discapacidad, se desentiende de todas las responsabilidades, se encierra a escribir un libro y nadie sabe dónde está, después aparecen sus periodistas explicando, no, el tipo está escribiendo un libro, che, respetemos eso. Bueno, cuando esto es lo que sucede, algunos pensamos, y me parece que cada vez más millones, que está muy mal, que estamos en las peores manos imaginables. Mire lo que ocurre en este móvil de AR12. ¿Cuál es la situación de la gente? Vale la pena entender el padecimiento de las personas. Básicamente vamos al mayorista, aprovechamos todas las promos, sobre todo las que tiene cuenta DNI. Y vamos así, aprovechando promos de vez en cuando y compramos solo lo que comemos, fideo, tomate, lo básico, aceite. Y el resto, bueno, se va viendo durante el mes. Digamos que ni siquiera se pueden dar el lujo quizás de variar el menú, ¿no? Van comiendo más o menos siempre lo mismo. Todo lo mismo, fideos con salsa, guiso, lo que se pueda. Bueno, ¿y estas placas? Esto tiene relación con tantos temas. El abuso por la desregulación, la falsedad de la inflación, de la que se hacen cargo para poner sus tarifas las prepagas, 1.246.285 personas. Nunca digo los números enteros porque resultan largos, pero quiero ser enfático. 1.246.285 se quedaron sin su obra social, sin su prepaga. ¿Y cuánto aumentaron las prepagas? 460%. Ni la inflación real, la verdadera, la que esconden, permitiría que tengamos que sobrellevar estos aumentos. Hoy día la lucha por ser clase media consiste en ver si se puede sostener esta posibilidad. Mire, 10.674.000, ese número parece el que daba Milei el otro día. 10.674.416 personas no tienen cobertura médica en la Argentina. Y esto sí que es grave. Esto sí que es un dolor. El 35% de la población, en el caso de los jóvenes de entre 15 y 29 años, está bien que uno cree que la vida la regalan a los 20 años. Yo también lo pensé en su momento. Pero hay después épocas en las que uno los necesita y no tiene la prepaga, no tiene la posibilidad de ese seguro. 11 millones de personas. Es una barbaridad. Un 35% de la población está sin cobertura. La buena de Dios. Y miren lo que pasa con las facturas, con los servicios, mientras Milei se entretiene releyendo su libro, porque supongo que ahora lo habrá terminado. Ya no damos más. La verdad, ya no damos más. No sabemos qué hacer. Yo tengo 75 años y tengo que seguir trabajando, porque no me alcanza ni siquiera para pagar la luz. No podemos pagar los impuestos de la casa por pagar la luz. Y comida, ¿qué me decís? No, está de llorar. ¿Cuánto te vino de luz? Está de llorar, en cuotas. Podemos pagar en cuotas. Mucha fuerza, ¿eh? Gracias. De todas maneras, lo intentan. Salvador Di Stefano,
un hombre de la ultra, explica el tema de las deudas del otro lado. Bueno, el tema es que hay crédito en la Argentina, ¿verdad? Y la pregunta, ¿a qué precio? Te puedo dar unos números en términos reales. Préstamos en pesos. El día que asumió Milei, a pesos de hoy, había 66 billones de préstamos. Hoy hay 103. Y te voy a dar préstamos personales. Cuando asumió Milei había 8,2 billones de pesos. Hoy hay 21,5. Préstamo en tarjeta. Cuando asumió Milei había 21,8, ahora hay 24,9. ¿Hay un boom de crédito o no hay un boom de crédito? Totalmente. Sí. ¿Hay más morosidad? Sí. A ver, entonces estamos en un mercado de crédito en crecimiento en donde se dio esta morosidad. ¿Qué hacer frente a esto? Sonreír, ¿qué vamos a hacer? Reírnos un poco de estos personajes. Página 12, usura, acoso y bronca. Las oficinas de cobranza y las presiones en medio de las deudas. Se estima que unos 20 millones de argentinos, son más, están endeudados y los niveles de morosidad crecieron a niveles récord el último año. Unos 7 millones de personas ya no pueden acceder a nuevos préstamos en medio del derrumbe de los salarios registrados. Qué lástima porque préstamos hay, como dice ese señor Di Stefano que acabamos de escuchar. A medida que pasan las semanas aumentan los llamados de reclamos de las oficinas de cobranza. ¿Y para qué prestaron con tantas ganas? ¿Para qué sobraba el crédito si después andan desesperados para ver si pueden cobrar? Mire, hasta en la mafia de Clarín están preocupados con este tema de la deuda, por lo menos algunos de sus medios. En la conferencia. O sea, haciendo grandes números, si vos pedís prestado 100.000 pesos en un banco, tenés que devolver 200.000. Y si pedís en una billetera virtual 100.000 pesos, tenés que devolver 300.000. ¡Wow! Pediste 100.000 y es tal cual lo que me explicaban. Se te rompió un neumático, Ricardo, y tenés que devolver 4 después. Y tenés que devolver 4, ¿no? Es así. Es muy buena, digo, para entender lo que pasa. Muy bien. Pero después ponen en el diario 10.000 millones de dólares. Tendrá el gobierno nuevos 10.000 millones de dólares antes de las elecciones. O el riesgo país bajó. Hoy que subió no había título. Pero en cuanto baja y se acerca a 400, que es cuando ellos van a poder pedir plata y fugar mejor, enseguida viene el título. Está fantástica la Argentina. El riesgo país que sube, baja, pero cuando baja es maravilloso. Los bonos, los mercados, eso de lo que siempre están hablando. No hablan del precio de la carne, del pan, del aceite, del arroz, de la harina, de todo aquello que tenemos que consumir, que es lo primero a lo que vamos la mayoría de la gente. Carlos Heller dice por qué pasa todo esto. Un ciudadano, una persona desesperada, toma un crédito porque tiene que resolver un problema. Ahora, el que le da el crédito tiene también una obligación, que es evaluar si efectivamente no lo está mandando a la fosa. Estamos hablando de gente que se endeuda para pagar alimentos. Sí, pero es que eso es creciente en la medida en que se va acentuando el problema de no me alcanza. La Argentina no tiene un problema de exceso de endeudamiento. La Argentina tiene un problema de carencia de recursos para enfrentar el endeudamiento. Es decir, la gente tiene pocos ingresos. Y esto es una cadena. Cuando vos escuchás a un empresario decir que voy a cerrar porque no tengo a quién venderle, el tipo está contando su drama, pero además está diciendo que hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo y que no va a poder consumir ni pagar sus deudas. Y otra vez el problema es el modelo. Y no va a tener ni casa. Ve a esta familia, eran tintoreros, están viviendo en un auto hace 6 meses. ¿Hace cuánto estás en la calle vos? Y ahora hace 151 días, junto con toda mi familia. Nosotros lo que deseamos es volver a comer en una mesa con 4 sillas. Estoy muy triste, muy triste. La gente me ve siempre llorando, pero hay que estar en tu lugar, Oscar. Es una angustia de muy adentro. Nos tocó un momento muy grave donde nosotros ni soñábamos con esta situación. Esto que nos pasó a nosotros a los 4. ¿De qué laburaban? Iríamos a las 9
porque éramos 5 animales y 4 personas. Le puede pasar a cualquiera, cualquiera. Pero no le puso Milei un revólver en la cabeza para que viva en el auto. Esta es la explicación que serían capaces de dar. Mire, Santilli, sin ir más lejos, ¿no?, de esos extraordinarios bandidos que el gobierno consigue, dice, no dice nada. Le preguntan por la microeconomía, la de comer, la de vestirse, la de pagar lo elemental de la vida, y no tiene respuesta. Se ríe un poco porque es un tipo, además, socarrón, un tipo que se las cree. No sé exactamente cómo definirlo a Santilli. Bueno, se define él solo. Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos. Ahora, por supuesto, llevamos 2 años y el esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme y eso hay que destacarlo. Yo veo que va a empezar a crecer, de hecho, le venía contando... ¿Cuándo mejora la micro, ministro? ¿Para cuándo la microeconomía? Todos los días se cierran fábricas. También se están abriendo muchas, ¿eh? Recién venía en el avión, le contaba al gobernador Pasalacqua con una planta... ¿El avión se ve bien? No, estaba nublado. ¿Qué se va a hacer? Es lo que nos ha tocado en este tramo. Tenemos cosas que podemos resolver, es que están en nosotros. Mire lo que son estas placas. Las empresas cerradas en la Argentina, con estos insólitos personajes. 30.633 empresas cerradas. 30.633 sueños concluidos. Esperanzas de trabajo, todas con muchos años. No es una pyme o una empresa en general que pusieron la semana pasada. Tienen años de trabajo, de realidad, de dar además posibilidades a los trabajadores. Y mire ahora cuántos de ellos se han quedado sin actividad. Las empresas, 30.000. Los empleos perdidos, 411.000. La fuente es CEPA, pero tomando todos los indicadores propios del gobierno. Aquí no hay uno de más. 411.613 entre noviembre del 23 y mayo del 26. Todavía falta junio, julio, agosto para considerarlo. Nos vamos a despedir. Estamos en hora, ¿no? Me gusta la idea, porque Fernando Borroni, admirado, querido amigo, hizo unas consideraciones sobre el voto odiante, la actitud odiante de mucha gente, que es la única que puede explicar que ciertos fascinerosos se hagan cargo de los países. Hay un sujeto social nuevo que es el ser odiante. No importa lo que vos pensás sobre el Estado, no importa lo que pensás sobre la educación pública, sobre la industria y sobre... No importa, lo importante es a quién detestás. Porque no es una idea la que defienden. Es un mundo emocional constituido por los medios. ¿Y el odio en Argentina puede reelegir? Sí, claro. Sí, claro. El horror antes se disfrazaba, le quedaba algo de pudor, algo de mala conciencia. Ahora no. Los que te dicen yo soy antiperonista, o soy antikirchnerista, o soy antisurdo, te levantan el mentón. Yo voy a bancarme, seguir sufriendo este ajuste, pero soy un patriota que voy a evitar que venga el peronismo. Y en eso hay una construcción donde no hay una clara visibilidad de que hay odio ahí. Quizás el psicoanálisis, la psicología, la sociología puede explicar que alguien viviendo mal y pudiéndole poner nombre y apellido a quien le hizo vivir mal, prefiere reelegirlo con tal de no votar a aquellos que le hicieron vivir mejor. Muy bien, mi amigo Fernando Borroni, comparto cada palabra. Qué dolor, porque lo que se ha votado, lo que se eligió, tiene que ver con el veneno insuflado. Ya sabemos por quiénes. Pero de verdad, ¿cómo entra eso? ¿Cómo no se analiza? Toda la gente que votó por Milei votó contra sus mayores. Lo que les han hecho a los jubilados es increíble. Contra sus hijos, a los que les sacan hasta un coro de niños. Contra la posibilidad de tener su prepaga. Es decir, votó contra sí mismo. Pero uno puede decir, mira, yo quería ser un desgraciado, o yo quería desquitarme de algo que me dio mucha bronca. Pero cuidado que lo pagan también los demás, los que están alrededor, ese voto odiante del que habla Fernando Borroni. Esa actitud le está costando muy, pero muy caro, ya no digamos al país, porque no, le está haciendo vivir una situación de mucha aflicción a millones de personas que votaron
justamente neoliberalismo. El neoliberalismo mata. El neoliberalismo jamás se va a ocupar de los valores que a nosotros, el ciudadano común, nos importan. Que los ricos voten Milei está muy bien. Viva la cara de ellos, es lógico. Yo respeto a ese 23, 25%, es una manera de decir. Pero lo considero, los entiendo. Pero el laburante, el trabajador, el que toda la vida tuvo que pelearla, que pierda la memoria de lo que le hizo antes el neoliberalismo y que pierda de vista también cuando fue moderadamente feliz por lo menos y tuvo los bienes materiales, que no vea más eso y solo vea el odio que con los títulos de vienen $10.000 para el gobierno de Milei o bajó el riesgo país. ¿Por qué no pensamos en el riesgo nuestro, de cada día de nuestras vidas? En fin, Máximo Kirchner dice una cosa también valiosa que uno comparte. Cuando gobernaban los chorros, ¿cómo es que lo dice? Que la gente pueda disfrutar su trabajo también, si no, ¿para qué trabaja? ¿Y tu vieja qué opina? Pregúntale a ella sabe más que yo. Fueron 12 años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía tener futuro, vivía en un país mejor. No en Disney, pero sí en un país mejor. Y era un cachito feliz. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza al restaurante de la esquina y los que tenían un poco más de guita se podían ir a otro restaurante mejor o podían cambiar el auto o podían poner un aire acondicionado. No nos van a borrar la memoria por más que quieran. Lo curioso de todo esto es que después vinieron los que dijeron que éramos los deshonestos. Vinieron ellos que eran los honestos y los transparentes. Desde que están los honestos y los transparentes en este país, la gente cada vez vive peor. Esto es lo que pasó. Tiempo de despedirnos. Lo vamos a hacer con algo muy especial en esta jornada. Eduardo Canitrot es alguien que volvió a Malvinas para llevar esta bandera. Trotó por las calles llevando esta bandera. Es un pronunciamiento de esas cosas que nos provocan simpatía, una sonrisa, inevitablemente adhesión. Ahí está, se sacó el gusto. Corrió con la bandera del país al que pertenecen las islas. Todas estas cosas son las que nos hacen pensar en la belleza de la música de León Gieco cuando canta Para la Vida. Esto es también para terminar nuestro programa de hoy, agradeciendo como siempre a Juan Manuel Frías, nuestro productor ejecutivo, Darío Velleira, Julián Varese, a Nicolás Ona, con sus manos maestras, manejando cada detalle. Yo sé que hay un cierto asombro con cómo se resuelven las cosas televisivamente en este programa. Me lo dicen y yo digo ahora lo que siempre le respondo, con la gente que trabaja, con el material que me preparan. Claro, de acuerdo al discurso que quiero compartir con ustedes, pero lo preparan ellos, lo buscan ellos, el equipo de producción, y lo ponen en el aire este mago.